Entonces empieza el primer verso del 27 y dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos. Adramitena, es decir, de Adramitio, puerto de Asia Menor, cerca de Troas. El viaje se hacía por etapas según hubiera embarcaciones disponibles. Como los vientos del Mediterráneo soplan generalmente del noroeste, el viaje de Israel a Italia en barcos de vela no se hacía con rumbo directo, sino yendo primero al norte, luego por la costa de Asia Menor y las islas, aprovechando los vientos que vienen de tierra adentro, y finalmente por mar abierto desde la isla de Creta. Entonces, dice una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Vean cómo los vientos eran contrarios. Obviamente aquí se refiere a algo literal, pero bueno, también fue literal cuando Mashiach iba para los Gadarenos y se levantó una tempestad. Recuerdan cuando Yahushua iba durmiendo en el barco, se levantó una tempestad, los discípulos pensaron que se iban a morir y despertaron a Mashiach. Mashiach les dijo que les faltaba fe y le habló a los vientos y estos se detuvieron. Recuerden que viento en hebreo es ruach. Entonces el que el viento se ponga en contra representa un espíritu que está en contra de lo que uno está haciendo. Entonces, dos cosas ahí. Una, que uno, por lo que es el error de la carne y las emociones y otras cosas, esperaría y pensaría que si Pablo va a ir a algún lugar, que los vientos vayan con él. O sea, si Pablo va a ir a predicar la palabra del creador de los vientos, entonces los vientos deberían ayudarlo, pero estaban contrarios. Y así es esta vida, porque esta creación, al estar sujeta a vanidad, como vemos en la escritura, y por ende esta vida temporal en ese caso, tiende al ser separada de Yahweh, al Yahweh haber creado todo y él mantenerse apartado, entonces la creación no le conoce, y cuando sale algo que viene de él, lo trata de sacar como si fuera algo contrario a la creación, porque no es parte de la creación, porque Yahweh fue el que hizo la creación, entonces se mantiene aparte. Por eso fue que al venir Mashiach, la creación lo sacó, se deshizo de él, como una anomalía, que es parte de lo que tratan de mostrar en la película esa de Matrix, que también viene siendo como cuando entra algo al cuerpo y los anticuerpos se dan cuenta y tratan de deshacerse de ello, ¿verdad? Destruirlo, sacarlo del cuerpo, porque se dan cuenta que no es del cuerpo. Entonces, como Yahushua no es de este mundo, cuando vino al mundo, el mundo lo rechazó y lo echó. ¿Sí está claro ese punto? Entonces, cuando Yahushua va a ir al otro lado y se levanta esa tempestad, uno pensaría, ¿cómo se va a levantar una tempestad si Mashiach va ahí? Debería andar todo tranquilito, hermoso. Y eso es lo que debemos entender, que este mundo y los vientos mismos se levantan en contra, y me refiero a los vientos de esta creación, se levantan en contra del mismo Todopoderoso cuando se manifiesta en la tierra, como sucede ahí en Yahushua y como lo vemos aquí, los vientos contrarios con los cuales se encontró Pablo. Y repito, son literales, al igual que los de Yahushua, pero Yahushua les habló directamente y se calmaron. Entonces, eso es algo importante, entender que a la creación se le puede hablar, porque la creación, al igual que un animal, es una criatura que escucha y que puede hacer caso si se le habla.
Entonces los vientos, la creación en ese caso, cuando se levantó en contra de Mashiach, y Mashiach le habla para que se calme, es como el soberano, el amo, hablándole a su mascota, ¿verdad? A la criatura que tiene bajo su cuidado, diciéndole, ya cálmese, eso me ha creado. Y el viento se calmó. También acordémonos que el poderoso de este mundo es Satanás, y por ende él puede hacer que se levante esta naturaleza de alguna manera en contra de lo espiritual. Allí el centurión halló una nave alejandrina. Aquí dice uno de los barcos cargueros de Egipto que llevaban trigo a Roma. Dice, allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Vean, una vez más, nos lo impedía el viento. Aquí no vemos a Pablo hablándole como hizo Mashiach. Y repito, porque aquí era, me imagino, lo vio más natural. Yahushua cuando se despertó y dijo, sí, nos está tratando de volcar este viento, tengo que reprenderlo y que se calme. Pero aquí Pablo lo estaba viendo como algo natural, simplemente vamos por otra ruta, vamos a ver qué hacemos. Pero el punto al que quiero llegar es que es la misma situación, son las circunstancias poniéndose en contra de que se lleve la voluntad del Padre, que se lleve el testimonio del Padre. Y ahí uno no puede, o no debería, o debe tener cuidado también, ¿verdad? Porque hay que pesar las cosas, hay que tener discernimiento, como para decir, no, es que el Padre no quiere que vayamos allá a predicar, vamos a otro lado. Quizás sea el enemigo el que no quiera que vayan allá a predicar y por alguna razón, tal vez van a haber muchas almas salvadas ahí. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, aquí dice por haber pasado ya el ayuno, es decir, porque ya había pasado el invierno. El ayuno es el del día del perdón, o sea, el de Yom Kippur. El ayuno al que se refiere es el ayuno de Yom Kippur. Y como sabemos, el invierno empieza en el 10º mes. Entonces aquí están haciendo alusión a que ya había llegado el invierno, o estaba acercándose el invierno al menos. Aquí en el comentario están diciendo que ya llegó con ese comentario, pero al menos el comentario es, había pasado el ayuno, entonces había pasado Yom Kippur. Entonces se está acercando al menos el invierno, ¿verdad? Cuando lo vemos en el calendario. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pues no dudo, ¿verdad? Que Pablo hubiese orado en algún momento ahí, como, Padre, puedes hacer algo, que está esta cuestión fea. No lo dudo, pero no aparece escrito. Entonces, sigo con el contraste de Mashiach como el primero, manifiesto ya, que está durmiendo, lo levantan para que calme los vientos, y lo hace con la autoridad que le dio Yahweh. El último, representado aquí por Paulus, se ve algo más natural, más hijo de hombre, más común, como lo más seguro, repito, estaba orando, pero no está necesariamente ordenándole a los vientos, sino que más bien está dando consejo a los que están ahí, diciéndoles, esto parece que se puede empeorar, entonces mejor hagamos algo diferente. También el hecho de que dice, como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, eso puede ser, sí, porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, entonces estaba acercando el invierno y es peligroso en invierno el mar. Pero también puede ser, estábamos en ayuno y teníamos hambre y podía ser peligroso el no andar con fuerzas en el mar con todas las cosas que hay que hacer en el barco, ¿verdad? Y digo la posibilidad para que, por si algo. También particular que en el ayuno o en Yom Kippur es cuando van a matar a los 2 testigos. Entonces a los 2 testigos los matan en Yom Kippur, en el ayuno. Y aquí Pablo, después de mencionar el ayuno, está diciendo que eso va a terminar con sus vidas, que van a morir si continúan por ahí. También sorprendente, Pablo sabe que Yahweh lo guarda, porque él le dijo que lo iba a guardar para que fuera a predicar, y aquí está dando la posibilidad de muerte. ¿Sí me explico? Como para que también tomemos en cuenta, por un lado, la humanidad de Pablo,
No estoy diciendo que haya dudado, pero el que Yahweh le había dicho que él iba a ir a predicar y punto, debería haberlo mantenido firme en que él no iba a morir. Pero también es donde entra la voluntad permisiva, el que quizá uno, digamos, tal vez Pablo dijese, Yahweh me estaba diciendo que me quedara allá y me vine con esta gente en el barco y ahora es por esta gente nos estamos por ahogar, entonces voy a decirles que mejor paremos porque nos podemos morir, ¿verdad? Porque no podemos tentar a Yahweh y quizá hay situaciones donde uno dice, tal vez aquí me equivoqué y no fui por el camino que Yahweh quería que fuese. Y repito, digo eso porque Pablo se está dando la posibilidad de morir ahí. Después de mencionar el ayuno de Yom Kippur, que es donde mueren los 2 testigos. Entonces, como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Aquí en el comentario mencionan que el dueño y el capitán de la nave, por como está escrito en griego, parece ser el mismo. Era el dueño y también el capitán. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía, lo cual es normal, no está correcto, pero es normal, porque no dudo que él también tuviese sentido común, estuviese viendo las cosas, pero decía, no, si el capitán me dice que seguimos, si el dueño de la nave, él es el que sabe esta nave cómo se comporta con las aguas. Pero claramente tiene más conexión Pablo con el espíritu, con la vida, con el Padre, que cualquier capitán de barco. Entonces, pero el centurión daba más crédito al piloto y al capitán o patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y como el puerto era incómodo para invernar, ahí ya mencionan algo conectado con el invierno, y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, un tipo de viento con ese nombre, pero la forma en que lo describe es particular porque se conecta también, o como lo estaba diciendo ahora, con el espíritu que se levantó en contra de Mashiach cuando iba a ir a sacar los demonios al otro lado de ese del mar por el que iban, donde llegó el viento. Como dije, viento en hebreo es ruach, ruach es también espíritu, por ende aquí se podría ver como si estuviera hablando de un espíritu en particular llamado Euroclidón. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado agitación violenta, Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar el sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, refiriéndose al bote salvavidas. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la Sirte, dice aquí, la zona cercana a la costa africana, peligrosa por sus bancos de arena. Por temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Vuelvo con que se parece lo de la tempestad, estando en un barco, Pablo como último, Yahushua el primero, estaba con los discípulos. Pablo aquí está con gente del mundo, por decirlo así, ¿verdad? Que también podría ser una de las posibilidades por las que Pablo no toma más riendas en el asunto y le ordena al viento como Yahushua lo hizo, o se ve ahí una oración como que le diga a todos, oremos gente, ¿verdad? Entonces, esa también es una posibilidad de las razones por las que Pablo decía, y esto puede terminar mal porque aquí hay gente que puede ser bien pecadora entre ese barco, ¿verdad? Entonces dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave
al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, imagínense, al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos, se incluye. Entonces vean cómo Yahweh puede permitir que sucedan cosas así, y hay que recordarlas, porque a veces uno puede estar en una situación y decir, Padre, te olvidaste de mí, ¿qué hice? Esto y lo otro, lo otro, lo otro. Cuando el Padre está diciendo, tranquilo, espérese, ya ahorita viene la salvación, viene la redención, calmado, no lo sufra, suficiente, o sea, suficiente sufrimiento hay con la situación como para uno añadirle por no saber por qué es, por añadirle por culpabilidad y montones de razones que a veces uno hace las cosas peor, que es parte de lo que hablaba la vez pasada, con lo de entre uno más le ponga mente, entre más le ponga cabeza, más difícil se le va a hacer. Entonces debe dejar ir las cosas. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice aquí, como no había entonces brújulas ni otros instrumentos de navegación, habían perdido el rumbo. Entonces Paulus, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, y vea como dice, ¿verdad? Está hablando uno, por decirlo así, de sus discípulos, uno de los que andaba con él también creyendo en Mashiach. Entonces Paulus, como hacía ya mucho que no comíamos, después de haber mencionado un ayuno de Yom Kippur, ahora menciona que llevan días sin comer porque todo lo habían tirado al mar. Dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Habla de ellos como los que mencionaba ahora, como los del mundo, ¿verdad? Los que no eran del grupo de Pablo. Por ende, no sabíamos cuán pecadores podrían ser. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Vean eso, ¿verdad? Importante, como les digo, no puedo evitarlo, pero es parte de también, como diciéndoles, ahora sí me van a escuchar. Vio que sí tenía razón, ¿verdad? Es parte del punto que está queriendo dar aquí Pablo. Y después dice, pero tranquilos, tengan buen ánimo, todo va a salir bien. Que qué bendición, ¿verdad? En vez de seguir con la reprensión, de haber dicho, ahora sí, muéranse. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y vean la situación, ¿verdad? Se sienten perdidos en el mar, sin nada de comer y con hambre. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el malaj de Yahweh, de quien soy y a quien sirvo. Ah, qué poderoso. Entonces, él mismo ya se había dado por perdido y Yahweh se le aparece esa noche a través de el malaj, Micael, y le dice, tranquilo, van a vivir. Esta noche ha estado conmigo el malaj del poderoso, de quien soy y a quien sirvo. El malaj del Elohim, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Paulus, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Vean eso, es necesario que compadezcas ante César. Recuerden que habíamos terminado el capítulo anterior diciendo, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Y habíamos hablado de que Pablo apeló a César porque sabía que si lo dejaban ir, lo andaban buscando para matarlo. Había pasado ya muchísimo tiempo preso, a pesar de ser inocente, por esas acusaciones que le estaban haciendo los judíos, quienes lo querían matar un par de ocasiones, y Yahweh lo salva, pero lo salva a través de dejarlo preso. ¿Verdad? Que algunas personas dirían, hombre, ¿cómo estar preso? No, el Padre no me quiere. Y más bien es porque está ahí que lo está guardando. Después hubo un momento donde se podría decir que Pablo se pudo ir libre, pero él, para evitar el peligro, pidió hablar con César. Entonces se dio más el atraso, por decirlo así, jurídico. Pero vean como el mismo malaj le dijo, es necesario que vayas a César. O sea, era la voluntad de Yahweh que Pablo apelara a César desde un principio, y por ende que quedara preso todo ese tiempo y todo lo demás. Era necesario, porque tenía que predicar. Ahí ya había predicado a Festo, a Augusto, a Agripa. Les había predicado ya un montón de líderes y ahora ya tienen testimonio en contra de ellos. No aceptaron, es lo de menos. Porque en el juicio se le va a preguntar a Agripa, ¿usted por qué no creyó? Es que ahí estaba Festo y viera, le dijo loco al otro.
y yo me sentí como que no quería ser loco. A mí no quería que me llamaran loco. Entonces, cuando se dé el juicio, todas esas personas a las cuales Pablo les habló se van a presentar. Y uno, ¿verdad? Como en el caso de Pablo, si llega a sucederle algo así, que le predique a 1, 2, 3 personas y no le crean, en vez de decir, no, hombre, ya no va a predicar, no, yo no sirvo para esto, todas las cosas que el enemigo trae a través de la carne, uno debe decir, esto es parte de, yo estoy predicando para testimonio en contra de los que no creen y a favor de los que sí creen, ¿verdad? Obviamente, pero son menos los que van a creer, por eso estoy diciendo eso, para que no se achicopalen, como dicen, ¿verdad? Para que no se entristezcan si sienten que nadie les pone atención, nadie les cree, tranquilos. También estudiense, ¿verdad? Estudien porque es que no les creen. Quizás es que no han sido muy creíbles a través de la vida y necesitan dar más ejemplo. Necesitan cambiar algunas cosas en su vida. Quizás su palabra no ha sido la más fiel, la más firme. Son cosas que deben mejorar antes de darle lecciones a otros, por decirlo así. Por otro lado, puede que no le escuchen porque todavía hay detalles que no ha aprendido, entonces fortalezcas en esos detalles, aprenda un poquito más, lea un poquito más, pero también es bueno a través de esas conversaciones que se tienen el afilarse, ¿verdad? Porque así es como uno se afila, en el sentido de, ¿verdad? Espada con espada, uno llega a hacerse más hábil en los debates y todas esas cosas. Entonces, puede ser obviamente, la razón inicial a la que me refería, que simplemente la persona no va a creer por más que le predique el mismo Mashiach, no va a creer. Entonces, si el mismo Mashiach predicó y un montón de gente lo rechazó y le decían loco, falso profeta, esto y lo otro, ¿qué se puede esperar que le digan a uno? Pues esta noche ha estado conmigo el Malach del poderoso de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Yahweh te ha concedido todos los que navegan contigo. Vean eso, te ha concedido, lo que les decía, por usted, Pablo, se van a salvar todos esos. Yahweh te los regala. Y también se puede tomar como ahora por esto le van a creer, entonces van a ser sus hijos espirituales. Yahweh te los ha concedido. Pero de ahí es donde Pablo determinó, todos ustedes van a vivir, tranquilos. Esta noche ha estado conmigo el Malach de Elohim de quien soy y a quien sirvo. Esta noche, o sea, dando alusión lo más seguro a que fue en visiones, en sueños, ¿verdad? Y vean lo mismo, la conexión. Obviamente Mashiach no estuvo días en el mar cuando eso sucedió, fue unas horas. Pero estaba durmiendo cuando llegaron a despertarlo para calmar la tempestad. Ahora Pablo estaba durmiendo y se le manifiesta a Mashiach para decirles que se calmen, por decirlo así, la tempestad en los corazones, del miedo que tenían de que ya estaban perdidos. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Yahweh te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Yahweh que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, quedemos. Al llegar la 14ª noche, número 14, ¿verdad? Como el valor numérico de David, que curiosamente es representado por Pablo, y que representa al Malach de Yahweh que se le manifestó para darle ese mensaje. Al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O hacemos las cosas como dijo Yahweh, o ustedes se mueren. Y dice vosotros, ¿verdad? No dice nosotros, dice vosotros. Que obviamente ellos tratando de irse así era una falta de fe en Yahweh y obviamente el mensaje de Pablo.
No le creyeron a Pablo que Yahweh los iba a guardar y se estaban tratando de escapar. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Vean la fe de estos soldados que dijeron: de ahí no, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Córtela. Y se desechó el esquife o el bote salvavidas. Exacto. Sí, y digamos, el Malak dice: no se van a morir. Pablo se los cuenta, esa sería la voluntad perfecta. Pero esos por falta de fe dijeron: no, vámonos en el bote. Y Pablo dice: no, si se van ahí se van a morir. Entonces Yahweh dijo que se salvan a la forma en que él mandó, no como usted quiera o le dé la gana o piense que se va a salvar por su propia fuerza. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Entonces con el plan de huir estaban haciendo el mate de las anclas. Pero ahí fue donde Pablo le dijo: esa gente se va a ir, si se van, ustedes se mueren. Entonces sí, cortaron todo para que nadie pudiera. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran. Bendito Yahweh, si se habían dejado algo ahí de comida. Diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Por vuestra salud. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, ¿verdad? Tampoco los extremos. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y una vez más, Yahweh le dice a Pablo, y Pablo les dice a ellos: ninguno de ustedes va a morir, ninguno de ustedes va a perecer, pero coma, porque después se muere. ¿Sí me explico? O sea, también uno tiene que poner de su parte. Haga lo suyo, aliméntese, haga las cosas bien, porque por más que Yahweh le prometa vida, usted no debe tentarlo, como para seguir sin comer. Y dicho esto, tomó el pan y dio toda a Yahweh en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces, vean esto que particular. Este es el 14º día, o sea, el día 14. ¿Cuándo fue que comió Mashiach matzah o matzot, panes sin levadura, con los discípulos? El 14 en la noche. Y lo partió y lo pasó y dijo: esta es mi carne. Entonces aquí vemos a Pablo como Mashiach en un día 14 que representaría el Pesaj. Y vean que estaban en ayunas. Imagínense el hambre que tenían. Estaban en ayunas 14 días. Y el ayuno se conecta con Yom Kippur, que fue mencionado hace unos versos. El ayuno de Yom Kippur, que es cuando matan a los 2 testigos. Entonces, y dicho esto, tomó el pan y dio toda a Yahweh en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Vean el montón. Yo me da como 20. O sea, imagínense el barco y el montón de gente que Yahweh le dijo: te los concedo, van a vivir por usted. Usted se imagina el respeto. Y éramos todas las personas en la nave 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. La palabra brillante tiene valor numérico 276. Un arpa, el ser astuto, el estar desnudo, el llamar o pedir, como quizá ayuda en este caso, sería lo que se conecta. 276 sería la Reish, la Ain y la Vav. También por las letras que son, voy a escribirlo de otra manera, que es en realidad una de las palabras que se forman en hebreo. Serían estas las letras. Ahora, si ponemos esta Vav aquí, sería y el mal, por decirles algo, y el mal, como el mal que se detuvo ahí, que los quería destruir. En lo que respecta a lo que representa cada letra, sería la cabeza que ve al hombre, ¿verdad? Como Yahweh que los protegió. Y el que es cabeza, bueno, ¿verdad? Esto es una cabeza, esto es un ojo y esto es un hombre o un clavo. Entonces sería el hombre que fue clavado, es quien ve a la cabeza o quien conoce al Padre. Cuando se escribe así, en este orden, esto or es piel o desnudo. Arumim estaban desnudos, Adán y Eva, y la serpiente era la más
astuta. Recuerden que era la misma palabra también. Entonces, curioso cómo desnudaron el barco, por decirlo así, de todo lo que pudieron para que se hiciera más liviano. Y eso fue por la astucia de Paulus. Y por la astucia de Paulus, que desnudaron el barco, los 276 se salvaron y pudieron ver. Por la cabeza de Paulus y su astucia, pudieron ver a sus familiares, pudieron seguir viviendo. Y obviamente por la cabeza y la astucia de Paulus llegaron a ver y creer en el testimonio de Mashiach, que fue clavado por nuestros pecados. Or, que es como luz, pero recuerdan que luz en el sentido de pronunciación. Or sería con Aleph. ¿Se acuerdan que les he dicho que esto es piel? Si cambiamos la Ain por una Aleph, que se pronunciaría igual, tenemos Or, que es luz. Y a mí me parece eso es una señal o pista de que ahorita nuestra piel, Or, es hecha de polvo, de barro, pero en la otra vida sería hecha de luz, porque nos vamos a cubrir de Mashiach, y Mashiach es la luz. Entonces de ahí la conexión fonética de Or, luz, con Or, piel. Y por eso también es la raíz de la palabra desnudo, porque se ve la piel. ¿Está claro? Dice entonces, cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugara nadando. Y recuerden que Pablo era un preso, ¿verdad? Ahora no me extrañaría que tal vez a Pablo lo quieran salvar porque era calmado, pero vean el plan de estos hombres a los que Pablo les había dicho, ya les había dicho, la nave se va a perder, ustedes se van a salvar. Ahorita la nave está por perderse y dicen, ay, ¿qué hacemos? Nos vamos a perder también nosotros. Matemos a los presos, porque si se escapan nadando, nos matan a nosotros. Entonces el punto era, nos vamos a tener que ir nadando, pero si los presos se van nadando, se escapan. Entonces mejor matémoslos para no morir nosotros después por ellos. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, pero para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, como les digo, Pablo era uno de los presos. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces se cumplió lo que Yahweh le dijo a Pablo, bendito el Padre. Pero vean cómo el enemigo se trató de meter un par de veces después de ese mensaje, a través del miedo. Vean lo que es el miedo, qué peligro. Y ese es con el miedo que tienen a todo el mundo buscando la muerte hoy en día, sorprendentemente, ¿verdad? A través de las inyecciones y todo eso, sin saberlo, pensando que están buscando salud, según lo que les han dicho. Sí, y también el calmar los miedos de las otras personas, el ayudarles a que lo controlen, más si uno está involucrado en el barco, ¿verdad? O sea, están metidos en el mismo barco, metafórica y literalmente, porque se lo pueden traer abajo a uno. Entonces sí, muy sorprendente. Ayer veía algo, bueno, era una repetición de algo que ya había visto. Hubo un hombre de CNN que fue en una cita, según él era una cita con una muchacha, y la muchacha más bien lo estaba grabando. Y el hombre, me imagino que para ganarse a la muchacha en la cita, empezó a decirle un montón de cosas, entre esas, de cómo trabajaban los medios, las noticias, y diciendo, es que sí, tienen un dicho, si sangra, lidera, que sería como decir, si hay sangre, la gente lo va a querer ver, entonces métale la más violencia que pueda a las noticias, o miedo, para que la gente sí lo quiera ver y quiera ver las noticias. Entonces estaba diciendo que ahorita, como la gente ya estaba acostumbrándose a lo del COVID,
que ya la gente está acostumbrándose a oír de eso, ya se les estaba empezando a quitar el miedo, que ahora iban a empezar a meter miedo con el cambio climático, ¿verdad? Diciendo que se va a acabar la tierra y todas esas cosas que vienen diciendo. Obviamente eso lo habló antes de tener lo de las variantes y de tener otras cosas que hoy en día están utilizando para continuar con el COVID, ¿verdad? Porque de fijo ese hombre simplemente era un trabajador de CNN, no era un Illuminati que tiene toda la agenda, ¿verdad? Le hubiera dicho el Illuminati, nada, estás loco, pues vas a seguir con COVID como por 3 años más. Entonces, sorprendente cómo los medios lo saben y lo aplican, ponen miedo, y la gente sigue conectada en el tele. Entonces, también vi la patente, si alguno la quiere la puedo volver a buscar para dárselas, la patente del televisor, mostrando cómo fue hecho para, pocas palabras, hipnotizar a la gente. Es un arma que los satánicos también han llamado, que es un altar de Satanás en todas las casas, por la programación que se da a través de la televisión, ¿verdad? Tanto así que los programas se llaman así, programas de televisión. Entonces, vean lo que hace el miedo. Yahweh prometió que los iba a salvar, pero en varias ocasiones quisieron ir en contra de Yahweh y por ende se hubiesen muerto. Entonces, por miedo les iba a pasar lo que temían, porque el impío lo que teme, eso le sobreviene. Entonces, lo digo para que recuerden que por estar en Yahweh no quiere decir que los vientos no se van a poner en contra. No quiere decir que el barco en el que uno esté no pueda desarmarse. Y también hay que entender que el enemigo va a traer miedo a la situación, miedo a las circunstancias, miedo a esto, miedo a lo otro, para tratar de destruir a través de ese miedo. Entonces, no dejarnos ser presa del miedo, no dejar que el miedo nos controle, poner todo miedo, preocupación, ansiedad en las manos de Yahweh a través de la oración, con fe, para de verdad deshacerse de eso y decir: Padre, usted sabe que esto a mí me tiene pensando, se lo doy a usted para ya no estarme yo volviendo loco con eso. Los nombres tienen significados, claramente. Bueno, digo yo claramente, la vez pasada escuché a una persona decir, es que estoy leyendo un libro ahí, y decir, la mayoría de los nombres no tienen ningún significado, son simplemente sonidos. Y yo, ¿de dónde saca eso? Pero bueno, creo que entendí lo que quiso decir. Pero entonces, todos los nombres tienen significado. Ahora, que no tengan significado en el idioma que usted habla ya es otra cosa. Tienen un origen etimológico hacia algún idioma en el cual sí significan algo. Entonces, todos los idiomas significan algo. En la escritura vemos la importancia de los nombres, por supuesto, del nombre del Padre y del Hijo principalmente, pero después de eso la importancia de todos los nombres, tanto así que Yahweh, cuando menciona a través de su espíritu un nombre en algún capítulo, lo hace para revelarnos algo más allá, además de que tal persona fue parte de la historia o que estuvieron geográficamente en tal lugar. Yahweh nos revela a través del significado de sus nombres. Si los sumamos, si ponemos un significado y después el otro, etcétera, etcétera, si se leen los significados podemos recibir otro mensaje, además de lo que ya se dijo en el capítulo. Como ya hemos visto una y otra vez, normalmente el mensaje que se da a través de los nombres está conectado con el capítulo que se está leyendo, al menos la revelación profética que vemos. Ahora, en estos nombres empiezan con Italia, después viene Shaul, después Julio, Augusto, etcétera, etcétera. Entonces, Italia significa ternero. Paulus, que es como aparece, ¿verdad? Aquí Shaul solo aparece a veces, o sea, el nombre Shaul de Paulus no aparece siempre. Sí. Entonces, recuerden, Paulus quiere decir pequeño. Voy a seguir leyendo todos sin decir nombre porque se puede enredar mucho. O sea, nombre y significado, nada más voy a decir los significados. Ya con solo esto, ternero, pequeño, se conecta con el último, porque el último viene como el pequeño, porque viene como ladrón en la noche, lo van a ver como pequeño en varios aspectos, y se va a presentar como el becerro de Yom Kippur, el sacrificio de Yom Kippur de Levítico 16. Entonces el ternero pequeño, Italia, Paulus, hace alusión al último. Además de eso, curiosamente, Italia es una de las principales naciones que se podría decir representan a Roma. Y como sabemos, el último viene como romano, según Isaías 63. No que sea romano genético, sino romano para las naciones, gentil para las naciones, porque viene como ladrón en la noche. Igual que Paulus, que era romano
de nacionalidad, pero era genéticamente hebreo. Entonces, aquí se referiría al último. El ternero pequeño, de pelo suave, venerable, será exaltado, y en su muerte morará, una vez que sea tomado de la mano para orientar, siendo el mejor gobernante. Eso de tomado de la mano, por ejemplo, Yahweh le promete al último, entre otras cosas, en Isaías 45, que lo tomará de su mano derecha. Eso es muy importante, porque recuerden que Yahushua se sienta a la derecha del Padre. Entonces, si Yahweh dice, te tomaré por tu mano derecha, está refiriéndose a alguien que está a su izquierda. Porque si uno está a la derecha, lo agarran de la mano izquierda, ¿verdad? Si fuera un bebé. Entonces, Yahweh siempre habla en positivo. Entonces dice que Mashiach en Salmo 110 se sienta a su derecha. Pero cuando se refiere al último, dice que lo sostiene de su mano derecha. Menciona derecha para no decir te sientas a la izquierda, porque la izquierda representa lo malo. Y por eso el último que viene de ese lado viene como hijo pródigo, curiosamente. Entonces, el mejor gobernante, al decir ahí para orientar, al ser tomado de su mano, como lo dice Isaías, siendo el mejor gobernante, quien habitará en las tierras altas, que se podría decir en lugares exaltados o en las dimensiones elevadas. Una vez que se dé el triunfo de la falsedad, se dará casa. Eso del triunfo de la falsedad estaría conectado cuando el falso Mesías se manifieste en el mundo y lo acepten. En el mundo en ese momento triunfaría la mentira, porque la van a aceptar, como predijo Yahweh en Tesalonicenses, que curiosamente es Tesalónica la que significa triunfo de la falsedad. Entonces, en Tesalonicenses, que significa triunfo de la falsedad, es donde Yahweh revela que les manda la mentira por haber rechazado la verdad. También el que diga, bueno, al ser tomado de la mano para orientar como el mejor gobernante, al llegar a habitar en las tierras altas, en el momento en el que el último se ha tomado de la mano, se ha llevado a lugares altos, o sea, cuando el último asciende en Apocalipsis 11, es cuando el falso Mesías se va a manifestar en la tierra. Por ende es donde se da el triunfo de la falsedad, y se va a dar casa a los muchos por 30 días. De hecho, vean que dice Tesalónica y después Sidón, que sería el triunfo de la falsedad, y viene la cosecha. Sidón es pescador y cazador. Entonces los pocos van a ser pescados, los muchos van a ser cazados en la cosecha, que es en Apocalipsis 14. Los pocos no mueren como un pez que es sacado del agua. Obviamente si queda fuera del agua se muere, pero en el caso nuestro Yahweh va a transformar nuestros cuerpos para que no muramos al ser cambiados de dimensión, por decirlo así. Una vez que se dé el triunfo de la falsedad, se dará la cosecha, donde van a ser pescados los pocos, cazados los muchos. Y aquel de pelo suave, el pequeño, y el de pelo suave pequeño, que era el ternero, ¿verdad? Haciendo alusión al último, florecerá como el amor, o su amor florecerá después de haber tenido ropas ásperas. Y ese después lo digo, lo meto ahí por el orden que tendría con la historia del último, porque recuerden que los dos testigos se visten de ropas ásperas, se visten de silicio para llevar a cabo el ministerio. Y al final del ministerio de 3 años y medio con ropas ásperas, espiritualmente hablando, ¿verdad? No es que van a andar con las mismas ropas 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio con ropas ásperas es el testimonio. Ahí los matan, y una vez que los matan es donde florece, o sea, resucita. Y se podría decir eso del amor que florece, porque Yahweh es amor, y Yahweh es el que se manifiesta como el último. Y Yahweh, una vez que lo resucite al último, obviamente lo va a llenar de su ruach, bendito Yahweh, y por ende su ruach es amor. Entonces va a florecer como el amor, o el amor va a florecer en él también, porque va a ir a recoger a los 144,000 y se va a dar las bodas del Cordero. El de pelo suave, el pequeño, florecerá como el amor, o en quien el amor florecerá. Después de tener ropas ásperas, irá por cada tribu, Panfilia, irá por cada tribu, confirmando lo que decía de la cosecha. Después de ropas ásperas va por las tribus, los 144,000, por el amor que florece en él al ser resucitado. Al ir por cada tribu, después de haber sufrido, porque ahí lo que viene es mirra, la que decía mira, es mirra, y mirra representa sufrimiento. Por eso a Mashiach le llevaron mirra, incienso y oro,
mirra por el sufrimiento que iba a pasar en el sacrificio, incienso porque se convertiría en el intercesor y el incienso representa las oraciones, entre otras cosas, y el oro porque traía el reino de Yahweh. Después del sufrimiento, como un lobo, protegerá a los hombres o defenderá a los hombres. Normalmente el lobo tienden a verlo como negativo, ¿verdad? Como lobo vestido de oveja, porque los lobos se comen a las ovejas. Pero recuerden que Yahweh llama a Benjamín un lobo arrebatador, que va a arrebatar la presa al amanecer. Bueno, primero menciona la noche y después al amanecer, refiriéndose a que, recuerden que Benjamín es el último hijo de Jacob, es el último hijo que tuvo Jacob. Entonces representa el último. Al ser el último hijo, representa el que viene de último. Y Benjamín también se puede ver como Benjamín, ya lo habíamos visto, que significa el hijo del fin de los tiempos. Benjamín es el hijo de la mano derecha, Benjamín el hijo del fin de los tiempos, porque Jacob lo tuvo de último y por ende cuando ya estaba más viejo, entonces le puso el hijo de mis días. Y Benjamín es representado por un lobo. Entonces el último es como un lobo, metafóricamente, en el sentido de que lo van a ver como un falso profeta, lo van a ver como alguien negativo, malo, pero es el que viene a arrebatar la presa y a defender a los escogidos. Benamí también, el hijo de mi sufrimiento, porque la mamá murió al darlo a luz, que también, ¿verdad?, sería como Mashiach, que vendría y moriría. El hijo de la mano derecha tuvo que venir a sufrir, y igual el último, ¿verdad?, en cierta forma, diferente sufrimiento, pero al final sufrimiento. Entonces, curioso aquí esta conexión del lobo que se conecta con el último, el hijo de los días, el que arrebata la presa en el fin de los tiempos, y lo que sigue después es que protege a los hombres. Entonces el lobo que protege a los hombres, como un ternero irritado, gnido, irritado. Sabemos el último viene a traer el juicio, viene enojado con la ira de Yahweh, siendo el fuego consumidor. Entonces el último es el fuego consumidor, la ira de Yahweh, el becerro de Yom Kippur. Entonces curioso que aquí dice el ternero irritado, carnoso que es creta, y salmón vestido. El ternero irritado de carne vestido, que sería como cuando habla en el sentido de Mashiach, es el cordero, pero vino con semejanza, con carne, con semejanza de pecado. O sea, vino en carne, pero no venía pecado en esa carne, por más que fuera semejante a cualquier otra carne. O sea, el cuerpo de Mashiach era similar a cualquier otro cuerpo humano, sin embargo no había pecado en él, entonces era semejanza. Pero digo eso porque Mashiach el Cordero vino en carne, y con eso se refiere que el Cordero vino como hombre. Entonces ahora curioso ver aquí el ternero irritado, de carne vestido, sería como el ternero irritado, la ira de Yahweh que viene a morir como el becerro de Yom Kippur, toma carne o viene en carne. Y bueno, en este caso acabo de decir toma carne o viene en carne al referirme a la venida, pero aquí ya estábamos hablando de una vez que resucita, ¿verdad? Había hablado de su resurrección para ir por los pocos, defender a los pocos, a sus escogidos, bueno, los escogidos de Yahweh. Después el ternero irritado, de carne se vestirá, que sería del cuerpo nuevo, el cuerpo nuevo, e irá a hermosos paraísos, ¿verdad? Porque ya es la resurrección, en ese momento cuando recibe el cuerpo nuevo, se viste de carne después de haber sido muerto. Y será lanudo el pequeño en la tierra de las palmeras. La tierra de las palmeras, la tierra de los justos. Recuerden que en Isaías 53 Yahweh habla del primero como un cordero y del último como una oveja. El primero, el cordero, yendo a que lo maten, y la oveja yendo a que lo trasquilen, ¿verdad? La oveja, los trasquiladores, para que le quiten la lana. Entonces el que le quiten la lana representa el que le quiten el cuerpo, representa la muerte, que se conecta con el hecho de que decía ahí que se viste de carne, o sea, resucita, y por eso después está cubierto de lana, el pequeño, el último. Entonces, cubierto de lana el pequeño en la tierra de los justos, ya una vez que la tierra se le dé a los justos, recibirán carne o cuerpos nuevos, como en una agitación violenta, que sería como la cosecha, un abrir y cerrar de ojos.
que no dudo que sea violento, pero no necesariamente, o sea, no negativo, ¿verdad? Porque el reino de Yahweh le pertenece a los valientes, pero le arrebatan los violentos. Entonces, una agitación violenta cuando arrebatamos el reino de los cielos, cuando Yahweh nos lo da en un abrir y cerrar de ojos, en la cosecha. Entonces, la tierra sea dada a los justos, o los justos de la tierra reciban carne, cuerpo nuevo, en una agitación violenta, y los que estaban aburridos, Clauda, se irán en arenas movedizas, o se hundirán como en arenas movedizas. Arenas movedizas es Sirte. La escritura habla de que debemos construir sobre la roca, sobre la piedra, para que cuando venga la tempestad, venga lo que sea, nada nos mueva. El tonto construye en la arena, y el retonto en la arena movediza. Imagínense en la arena movediza, ya, lo peor de lo peor. Entonces, tenemos como el contraste entre los que tienen la roca, Mashiach, y por ende están firmes, perseveran hasta el fin y serán salvos, mientras aquellos que están en la mentira y por ende en realidad están construyendo en arenas movedizas, construyen y construyen, pero nunca avanzan porque se sigue hundiendo lo que hacen. Ellos mismos están hundidos, no van a ningún lado. Como siempre he dicho, Yahushua es el camino de Yahweh, no es la silla, es el camino de Yahweh. De hecho, si hablamos de la silla, sería el trono, y el trono es el último, que eso es muy particular por lo que siempre he mencionado. Yahushua vino de primero porque es el camino, el último viene como trono porque ya es el final, que es como el camino para llegar al final, donde estaría la silla. Pero a lo que iba con eso es que la mayoría de la gente ve a Mashiach, a pesar de Mashiach haber dicho soy el camino, lo ven como si fuera una silla, porque no quieren hacer nada, simplemente se quieren sentar a esperar el rapto, como ellos creen. Entonces, uno debe caminar, uno debe avanzar en la vida, uno no debe quedarse estancado, uno debe aprender más. Lo que no sepa hoy debería buscar saberlo mañana, en vez de dejarse ir y esperar nada más el rapto. Vuelvo y repito, el que esté aburrido, o el aburrido, que ¿verdad? En el sentido espiritual se podría ver como los que no están contentos, los que no aceptan al Padre. Aquí ponen aburrido, pero la traducción que veo aquí es lame, que es un poco diferente. Es que hoy en día, la gente de hoy en día en inglés usa lame para referirse a que algo es aburrido, pero ese no es el verdadero significado. Una persona que es lame, o sea, literal lame es estar no poder usar una extremidad, una persona que no se puede mover libremente. ¿Estamos? Entonces eso es lo que dice ahí, lo cual tiene todavía más sentido. No se puede mover libremente. ¿Por qué? Porque está metido en arenas movedizas. Recibirán carne los justos de la tierra con una agitación violenta, mientras los que no se pueden mover por estar metidos en arenas movedizas, cuando el pequeño reciba la carne o reciba el cuerpo nuevo, el que causa la existencia, el pequeño que hizo el pacto, el pequeño que confirmó el pacto y fue cortado de la tierra, y los que no caminaron, se podría decir, los que no caminaron, los que no fueron por el camino, se hundirán en arenas movedizas, mientras el pequeño recibirá el cuerpo al haber sido cortado de la tierra y haber confirmado el pacto sin madera. El último va a morir, pero no en un madero. Cuando dice ahí sin madera, que se refiere a Adriático. Entonces me parece muy particular ese nombre, sin madera. Y cómo queda tan perfecto ahí, porque como sabemos, de hecho la vez pasada lo mencioné, no me acuerdo cómo, pero el hecho de que el último vino a morir en un madero, porque está escrito, maldito el hombre que es colgado de un madero. Se tenía que cumplir la Torá, Yahushua la cumplió hasta ese punto. Entonces Mashiach fue colgado de un madero para cumplir eso, literalmente fue colgado de un madero. El ser colgado de un madero se conecta con sacrificio, en este caso ya una vez que Mashiach vino a ser sacrificado en un madero. Entonces el que diga ahí lo del último que es cortado sin madera, sería como decir que va a morir pero no en un madero. ¿Sí me explico? Van a matar al último pero no igual que al primero, no siendo sacrificado o crucificado, como dice. Espero eso haya quedado claro. A mí me pareció muy sorprendente en realidad el mensaje de esta vez, muy directo, muy claro. Desde el inicio empezó con el ternero pequeño viniendo a morir, resucitar,
cosechar a los pocos y a los muchos, a los cuales les daría carne, mientras que los impíos que no fueron por el camino se hunden en las arenas movedizas, cuando el último toma carne y después de haber sido cortado sin haber sido colgado de un madero. Hay varias veces donde dice carnoso, lo de carne, que es creta, y he mencionado carne refiriéndome al volver a tomar carne o el tomar el cuerpo nuevo. Pero recuerden que carne en hebreo es basar, y basar es la raíz de besorot, que son las buenas nuevas. Entonces, cuando le damos a alguien las buenas nuevas de que Mashiach vino a morir por nuestros pecados, le estamos dando carne. Por eso Mashiach dijo, tomen, esto es mi carne, cómanla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le estamos dando a alguien las buenas nuevas, el testimonio de Mashiach, le estamos dando carne espiritual, para que al creer ellos, sería comer esa carne. Y como sabemos, cuando uno se come una carne, esa carne se vuelve parte de uno y le da vida un rato más, hasta que le vuelve a dar hambre. Entonces, al comer la carne de Mashiach, como Mashiach está vivo, no nos vuelve a dar hambre espiritual, estamos vivos eternamente. Nosotros nos comemos algo y es temporal, porque eso que nos comimos estaba muerto cuando nos lo comimos. Entonces la energía que tiene es temporal, además de que al ser algo de este mundo es temporal. Pero para que se entienda todavía más, al estar muerto, ya la energía se está deshaciendo, desprendiendo de ese cuerpo. Cuando lo comemos, aprovechamos esa energía, pero es temporal porque ya se estaba yendo. Mientras que Mashiach está vivo, al comer de él con nuestra fe, recibimos vida eterna y ya no nos da hambre, como cuando habló también del agua de vida, que una vez que bebemos el agua ya no nos da sed. ¿Recuerdan? En Juan 4. Entonces, buen punto. Ahí cada vez que aparece carne se podría poner las buenas nuevas. Bueno, nada más voy a hacerlo aquí rápidamente. El ternero irritado predicará las buenas nuevas al vestirse o al ser vestido, en este caso de ropas ásperas, como habíamos visto anteriormente. Había un verso, un nombre que significaba ropas ásperas. Bueno, es que aquí en realidad se conectaba con lo que estaba ya dicho, pero aquí lo que seguía: el pequeño en la tierra de los justos dará las buenas nuevas como un viento, como un ruaj de agitación violenta. Y los que se aburran o los que no puedan ir, o los que no vayan por el camino de esa prédica, se irán en las arenas movedizas, y el pequeño dará las buenas nuevas de que causa la existencia, y el pequeño será cortado sin madero.